me acompañen a Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Vamos a concluir hoy con el Sermón del Monte. Lo digo con cierta nostalgia. Ha sido de gran bendición analizar estos pasajes para mi vida, y yo espero que lo esté siendo para la suya también. Pero el día de hoy concluimos y nos corresponde Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. Y cuando lo tengas, y me responde con un fuerte amén, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia mostrado en la cruz de tu Hijo. Gracias, Señor, porque no solamente te diste a conocer a través de aquella cruz, Señor, sino a través del ministerio entero de tu Hijo, Señor. Gracias porque Él es en quien tú nos muestras todos los tesoros de la sabiduría, Señor, porque Él, Señor, nos ha hablado de ti, nos ha dado a conocer tu carácter, nos ha dado a conocer tu santidad y tu amor, Señor. Y te pedimos, Padre, que el día de hoy tú hagas de nosotros no solamente una iglesia de oidores, sino que hagas de nosotros alguien que escucha y honra. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté consciente que estamos delante de tu palabra. Y así como el día de hoy estamos delante de tu palabra, algún día estaremos delante de tu trono. Ya no para escuchar y ser salvos, muchos estaremos allá porque escuchamos, creímos y nos trajiste salvación. Otros estarán allá, Señor, porque no creyeron y estarán delante de tu presencia para recibir la condenación eterna. Señor, ayúdanos, que nuestro corazón sea apasionado por tu palabra, que nuestro corazón busque cada vez más tu rostro, Señor, y que el mundo sepa que somos tus discípulos, porque conocemos, creemos, practicamos tu palabra y nos amamos unos a otros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Llegamos al final del Sermón del Monte, y como usted puede ver, el Señor Jesucristo termina este sermón de una manera muy similar a lo que habíamos venido estudiando, haciendo una comparación entre la insensatez y la sabiduría. Si usted recuerda, para este punto el Señor Jesucristo ha venido haciendo esas comparaciones a lo largo de los últimos versículos, y algo que hemos visto es que el Señor Jesucristo está tratando de mostrarnos las diferencias que existen entre la necedad de los fariseos y la sinceridad y la fidelidad de los discípulos que realmente lo conocen. Podríamos decir que el Sermón del Monte en su última parte funciona como un tipo de rayos X, que funcionan como los rayos X en los que usted va al doctor y le muestra los huesos, le muestra lo que hay por dentro. Bueno, en este sentido, podríamos decir que este sermón funciona como un tipo de rayos X, pero para el alma. Algo que el Señor Jesucristo ha mostrado para este punto es que una de las características de sus discípulos es que los discípulos tienen suficiente sabiduría
para aprender a guardarse de los falsos maestros. Ha mostrado dos caminos: el camino de la perdición, que está guiada por los falsos maestros, por los que predican un evangelio distorsionado. Ha mostrado el camino angosto, que está caminando aquellos que aprenden a identificar la falsa enseñanza y a retirarse de ella. Si tuviésemos que resumir lo que vimos la semana pasada, yo diría que la palabra clave que Jesús ha venido enseñando es guardaos. ¿Recuerdas? Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los que vienen como vestidos o disfrazados de ovejas. Y algo que hemos visto es que para el Señor Jesús, la característica principal de su iglesia no es que sea una iglesia que está dispuesta a recibir todo lo que escucha. Eso yo creo que no lo podemos enfatizar lo suficiente. Ser una iglesia amorosa no quiere decir que somos una iglesia que escucha y cree todo lo que dicen. No quiere decir que en nombre del amor dejamos de amar la verdad y comenzamos a tolerar la mentira. No, lo vimos muchas veces. El apóstol Juan lo dijo: no creáis a todo espíritu. El apóstol Pablo les dijo: si alguno viene a vosotros trayendo un evangelio distinto, que el tal sea anatema. El Señor Jesucristo lo ha dicho: guardaos de los falsos maestros. Así que algo que Jesús quiere dejar en claro es la característica principal de la iglesia es que tiene ojos para ver, por tanto ve lo que se le dice. Tiene ojos para escuchar, por tanto examina lo que se le predique, y tiene boca para defenderse, por tanto rechaza la mentira. Yo quiero, hermanos, que eso quede claro. Yo quiero que quede claro que como iglesia sí amamos al hombre, pero no amamos al hombre más de lo que amamos la verdad. Sí amamos al perdido, pero no amamos al perdido más de lo que amamos la verdad. Sí amamos, aún estamos llamados a amar a nuestro prójimo, aún estamos llamados a amar y a clamar por la salvación de los falsos maestros, pero no amamos a los falsos maestros más de lo que amamos la verdad del Señor Jesucristo. Yo espero que esa característica nunca se salga de esta iglesia. Escuchar, analizar, creer o rechazar. Entender lo que escuchamos, examinar, juzgar conforme a la verdad y creer o rechazar. Sin embargo, lo interesante de este pasaje, hermanos, es que este pasaje ciertamente nos manda a examinar y a juzgar lo que se nos dice. Se nos manda a juzgar lo que hablan los pastores, lo que hablan los líderes, lo que hablan cualquier persona. Sin embargo, lo interesante de este texto es que para este punto el Señor Jesucristo pasa de haber descrito nuestra responsabilidad de juzgar las cosas que escuchamos, pasa de describir la responsabilidad que tenemos de juzgar a los falsos maestros para comenzar a describir la responsabilidad que tenemos de responder de manera correcta ante la verdad. Esa es la otra cara de la moneda. Pastor, yo quiero aprender a juzgar y a examinar lo que dicen los falsos maestros. Está bien, hermano. Pastor, yo quiero aprender a examinar la verdad para saber cuándo me están diciendo verdad y cuándo me están diciendo mentiras. Excelente, no hay ningún problema en eso. La pregunta principal muchas veces no es si queremos aprender a juzgar y aprender a examinar la verdad. La pregunta principal es si queremos responder de manera correcta ante la verdad. Y ese es el punto de este sermón. Es cierto que la iglesia tiene que aprender a juzgar, a examinar. Pero hermanos, ¿qué hacemos después de que examinamos? Oh, pastor, lo que usted dijo es verdad. Ok, hermano, ¿y qué haces después de saber que lo que te he dicho o lo que ha dicho cualquier otro pastor es verdad? ¿Te quedas sabiendo que es verdad o es algo que escuchas para practicar? Porque Jesús dice: los míos no solo saben escuchar, también saben actuar. Los míos no solamente saben reconocer entre la verdad y la mentira. Hay un sentido, hermanos, que no existe ningún mérito en entender cuando algo es verdad. No hay mérito en eso. Los peores maestros que existen, los falsos maestros,
los falsos cristianos inclusive, no es que se van al infierno porque nunca entendieron lo que era verdad. Hay gente que se va al infierno con la cabeza llena de verdad, con la boca llena de verdad, pero no hubo ningún tipo de fe a la verdad en su corazón. Ese fue el problema de la nación de Israel. Si usted ve conmigo Judas capítulo 1, versículo 5, cuando Judas estaba hablando de la nación de Israel, note cómo los dice. ¿Cuál fue el problema de los israelitas que fueron condenados? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se nota? El problema de estos israelitas no fue que no vieron la verdad. Ellos vieron las obras de Dios, vieron cómo Dios destruyó a los egipcios. Ellos vieron cómo Dios abrió el mar rojo. Ellos vieron cómo Dios sacó agua de la peña. En lugares como Éxodo 15, ellos cantaron las verdades de Dios, como nosotros las acabamos de cantar. Cantaron las verdades de Dios. ¿Cuál fue el problema? Que vieron la verdad, identificaron la verdad, tuvieron cierta relación con la verdad, pero nunca creyeron la verdad. Aprendieron a examinar, pero no aprendieron a reaccionar. Y yo espero, hermanos, que eso no sea el caso de algunas almas aquí presentes. Pastor, lo que usted dijo es verdad. Gracias, hermano. ¿Pero qué vas a hacer con esa verdad? Déjame te lo pregunto, y he hecho esta pregunta muchas veces. Si lo que yo prediqué la semana pasada fue verdad, ¿qué hiciste con ello? Si lo que yo hablé la semana pasada, lo que yo hablé el martes pasado cuando nos reunimos, fue verdad, ¿qué fue lo que hiciste con ello? ¿De qué manera eso tuvo un impacto en tu corazón? ¿De qué manera eso tuvo un impacto en tu vida? ¿O simplemente estamos escuchando la verdad? Porque nadie ha llegado al cielo escuchando la verdad. Se han llegado creyendo. El que creyere, ese será salvo. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nadie dice porque escuchó se fue al cielo, siempre es porque creyó. Por eso, hermano, recuerda, es cierto, como iglesia tú tienes la responsabilidad de juzgar lo que yo digo. Yo espero que cada domingo ustedes vengan aquí listos para juzgarme con justo juicio. Que vengan listos para examinar lo que yo digo, para juzgar lo que yo digo conforme a la palabra, para examinar y rechazar cuando yo me equivoque. Pero yo espero que cuando te sientes ahí, tú estés listo para juzgar lo que yo tengo que decir. Y cuando te pares de ahí, tú estés listo para ser juzgado por Dios por la verdad que acabas de escuchar. Oh, pastor, yo quiero juzgarlo a usted. Dios también te va a juzgar a ti. Está bien, a todos nos va a juzgar. Pero recuerda, vienes listo para examinar y sales listo para ser examinado. Vienes listo para examinar si yo he dicho la verdad y sales de aquí listo, sabiendo que un día Dios te va a juzgar y examinar para ver qué hiciste con la verdad que recibiste. Y en este pasaje vamos a ver el tipo de respuesta que Dios, el Señor Jesucristo, espera de nosotros a su palabra. Y si notamos en los versículos 24 y 25, lo primero que el Señor Jesucristo hace es describir la respuesta de un sabio. En este pasaje vamos a ver un contraste entre la manera en la que responde un sabio y la manera en la que responde un necio. Y sea muy sincero con usted, ¿qué es usted? ¿Alguien que está creciendo en sabiduría o alguien que se está hundiendo en necedad? Conforme a lo que veremos en este pasaje. Comienza describiendo la respuesta que un sabio le da a la palabra y al mismo tiempo comienza describiendo los sufrimientos que el sabio enfrenta en el mundo. Note cómo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si notamos, para Jesús es importante la respuesta que nosotros le damos a la palabra. Por eso compara a este hombre con un sabio que edificó su casa sobre la roca.
Pero al mismo tiempo, algo interesante de este pasaje que no debemos perder de vista es que para Jesús cualquiera puede decir que está edificando su casa sobre la roca. Cualquiera. Si usted ve la manera en la que vive un sabio y la manera en la que vive un necio, muchas veces no es muy diferente. La manera en la que vive un cristiano y la manera en la que vive un musulmán, muchas veces no es muy diferente. El cristiano ora, el musulmán también. El cristiano ayuna, el musulmán también, a veces hasta más. El cristiano puede tener ciertas lecturas, leen diferente libro, pero leen de una manera muy similar. Jesús está diciendo, y lo que vamos a ver en este pasaje es que muchas veces, como hemos visto, la diferencia entre un fariseo y un cristiano de manera externa no está muy clara. Sin embargo, la razón por la que menciona que eventualmente llegan las tormentas y golpean las casas del sabio es porque como si Jesús nos estuviese diciendo: en la tranquilidad cualquiera es sabio, en la tranquilidad cualquiera es prudente, pero la tormenta siempre saca a la luz la verdad. Siempre. Lo que nosotros somos cuando estamos sufriendo, hermanos, eso somos. Si yo en mis tiempos de sufrimiento soy grosero, estoy ofendiendo a la gente, maldigo el nombre de Dios, eso soy. No es que la aflicción trae pecado a mi vida, es que la aflicción saca el pecado que hay en mi vida. Y por eso, si notamos, lo que Jesús está haciendo aquí es mostrarnos al sabio y al necio como dos personas que son totalmente distintas. Dos personas que responden a la palabra de manera distinta, pero dos personas que pasan por las mismas tribulaciones, las mismas. En el versículo 25 y en el versículo 27 usted puede comparar las mismas tribulaciones que golpean la casa del sabio, son las mismas tribulaciones que golpean la casa del necio. Dice Jesús: creen cosas distintas pero sufren lo mismo. Creen cosas que son contrarias, tienen un corazón totalmente distinto, pero los sufrimientos son exactamente lo mismo. Así que yo quiero aprovechar para dejar claro esto, que el punto de este pasaje no es mostrarnos que la sabiduría nos trae tranquilidad. Yo ya he escuchado sermones sobre este texto que dice: edifique su casa sobre la roca y estará seguro. Bueno, sí va a estar seguro, pero eso no quiere decir que no va a sufrir. Edifique su casa sobre la roca y tendrá hijos exitosos. Posiblemente no. Muy probablemente no va a tener hijos exitosos. El punto de estos pasajes no es que yo diga: la sabiduría es necesaria para vivir una vida tranquila y el necio le esperan muchos sufrimientos en este mundo. El Señor Jesucristo diría: no has entendido nada. La sabiduría y la necedad son totalmente diferentes, pero el necio y el sabio van a sufrir exactamente lo mismo. Dice Salomón en Eclesiastés 9:2: todo acontece de la misma manera a todos. Por si tenía duda, el hombre más sabio del mundo dijo: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Es que yo he hecho muchas cosas buenas, vas a sufrir como lo mismo que sufren los malos. Pastor, es que yo obedezco a Dios. Muchas veces vas a sufrir más que los que desobedecen a Dios. Dice Salomón también en Eclesiastés que hay justos a los que les pasan cosas como si fuesen injustos, y hay injustos a los que les pasan cosas como que fuesen justos. ¿Por qué al bueno le va mal y al mal le va bueno? Porque Dios es soberano, porque Dios así lo quiere. Así que el punto de este pasaje no es obedezca para que le vaya bien. De hecho, hermano, déjeme yo serle bien claro. Si usted le dice a sus hijos: obedezcan la palabra para que les vaya bien, si con que les vaya bien se refieren para agradar al Señor, para creer en el Señor Jesucristo y que Dios sea su Padre, obedezcan en fe, crean para tener a Dios por Padre, amén. Pero si usted le está diciendo a sus hijos:
obedezcan la palabra para edificar una casa sobre la roca y para no experimentar las mismas tristezas que experimentan los rebeldes allá afuera, esa es una mentira y ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Todo lo contrario. Yo me atrevo a decir que la mayor diferencia entre un necio que cree en Cristo y un necio que viene a la iglesia pero no cree en Cristo es esta. No estoy hablando de los necios de allá afuera, los borrachos, los drogadictos, los asesinos. Yo estoy hablando de dos personas, un cristiano que viene a la iglesia porque cree en Cristo y un incrédulo que viene a la iglesia sin creer en Cristo. ¿Sabe cuál es la mayor diferencia que sale del corazón? El necio cree en Cristo creyendo que eso le asegura una vida de tranquilidad. El necio trata de obedecer la palabra creyendo que eso le asegura una vida de tranquilidad. El cristiano cree la palabra, conoce la palabra, ama a Cristo, obedece a Cristo para ser capaz de obedecer y honrar a Cristo en medio de la tribulación. El incrédulo le dice a Dios: yo te he obedecido, ¿por qué estoy sufriendo? O el inmaduro: yo te he obedecido, ¿por qué estoy sufriendo? El cristiano maduro puede decir: Señor, yo he creído en ti, no sé por qué estoy sufriendo, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a mantenerme fiel. Hermano, creer que ser sabio, creer que la obediencia te garantiza una vida llena de tranquilidad es ser una persona muy desobediente. Si yo vengo a la iglesia para que me vaya bien en la semana, estoy siendo desobediente. Si yo amo a mi esposa para que mi esposa me ame a mí bien de vuelta, para que mi esposa me trate como yo me merezco, si la motivación que yo tengo de obedecer ese mandamiento es yo te amo, por tanto ámame, estoy siendo desobediente. Jesús está diciendo: el discípulo sabio obedece porque me conoce, porque es prudente, porque ama la obediencia. No obedece pensando que no va a sufrir. Hermano, tristemente, ¿sabes qué es lo único peor que desobedecer la palabra? ¿Sabes qué es lo único peor que desobedecer los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra? Obedecerlos esperando que Dios recompense con tranquilidad nuestra obediencia. ¿No te lo digo claro? Lo único peor que desobedecer la palabra de Dios es obedecer la palabra de Dios esperando que Dios me recompense con tranquilidad y sin tribulaciones y enojándome cada vez que hay tribulaciones. Ese fue el problema de los amigos de Job. No voy a ir a detalle ahí, pero usted puede leer Job. ¿Cuál fue el problema de los amigos de Job? No es que no conocían la verdad, la conocían. No es que no tenían sabiduría, tenían sabiduría. El problema de los amigos de Job fue hacerle pensar a Job: si tú fueses sabio, no estarías sufriendo. Si tú fueses obediente, Dios no tendría su mano sobre ti. Eres un desobediente. El pecado de estas personas no fue que no conocían la Biblia lo suficiente, no fue que no conocían la sabiduría lo suficiente. Su pecado fue creer que su propia sabiduría les aseguraba tranquilidad en este mundo. Por tanto, si tú crees eso el día de hoy, tú estás creyendo un evangelio distinto. Un evangelio que no existe. El acto más grande de fariseísmo, ¿sabes cuál es? Cuando nosotros obedecemos a Dios pensando que Dios tiene que darnos menos tribulaciones que la que le da el incrédulo. El mismo corazón hipócrita, el mismo corazón arrogante que hubo en el fariseo de Lucas 18:11, cuando le dijo a Dios: Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador. Es el mismo corazón arrogante que hay en un cristiano que dice: Señor, te voy a obedecer para que me des menos tribulaciones que las que les das a un necio. Hermano, Jesús aquí está siendo claro: las tormentas no se pueden evitar, Dios las va a mandar. Que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a capítulo 8. Dios es el que manda las tormentas. Dios te va a mandar tormentas, Dios te va a pasar por sufrimiento, Dios te va a pasar por dolor, por llanto, muchas veces por escasez, muchas veces te va a permitir
tener riqueza y luego toda la riqueza que tenías te la va a quitar. Lea el libro de Job, te va a hacer pasar por sufrimiento. ¿Sabes por qué Dios hace todo eso? No es porque nos odia, sino porque el Señor Jesucristo dijo: cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Es cierto que vamos camino a la gloria. Si has creído en Cristo, vas camino a la gloria. Pero ¿sabes cuál es la cuestión? Vas camino a la gloria, pero hay una parada en el Calvario. Así fue para Jesús. Dijo: voy a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero antes de volver a la gloria, hubo una parada en el Calvario. Y así es con los cristianos. Vamos camino a la gloria, pero antes de llegar a la gloria tenemos que constantemente pasar por ese Calvario para dar gracias que nos ha salvado, para dar gracias que nuestros pecados son perdonados, pero para vivir crucificando todos los días de nuestra vida nuestros pecados, y las tormentas que provienen de Dios ayudan a eso. Por eso Jesús aquí está diciendo: la sabiduría que proviene de Dios no te quita los sufrimientos. La sabiduría que proviene de Dios te ayuda a reaccionar de manera correcta ante el sufrimiento. Por eso note que cuando Jesús compara a este hombre con alguien que edificó su casa sobre la roca, no dice que vivió tranquilo, dice que vivió diligente. Note el versículo 24, lo compara con alguien que me oye estas palabras y las hace. Dice Jesús: uno de mis discípulos, que sea mi discípulo y que tenga sabiduría, no quiere decir que vive tranquilo. Tranquilidad no es igual a sabiduría. Prosperidad no es igual a sabiduría. Diligencia en la palabra de Dios, dice Jesús, ahí está la sabiduría. Diligencia en escuchar y diligencia en nosotros obedecer. Note que Jesús aquí es claro: el discípulo obedece en tiempo presente y sufre en tiempo futuro. Dice: el que oye en estos momentos tu corazón está siendo probado por cómo reaccionas a lo que te estoy diciendo de parte de Dios. El que oye, la atención que tú le pones a lo que estamos hablando aquí, a lo que acabamos de cantar, a lo que se predica, a lo que viene después, está probando tu corazón. Y lo que haces con esto cuando sales, continúa probando tu corazón para ver si eres un necio o un sabio. Dice Jesús: los discípulos escuchan y hacen en el presente. La urgencia principal del discípulo no es pensar en las tribulaciones que podrían venir en el futuro. Es pensar en la responsabilidad que tiene de obedecer en el presente. Muchas veces nosotros decimos: ¿qué voy a hacer si en el futuro pasa esto? Que lo vimos antes, no os afanéis por el mañana. Pero muchas veces nosotros pensamos: ¿qué voy a hacer si mañana no tengo trabajo? ¿Qué voy a hacer los solteros si no me caso? Me acordé de un chiste, pero no lo voy a decir. ¿Qué voy a hacer si el día de mañana no me caso? ¿Qué voy a hacer si el día de mañana me enfermo? Jesús dice: mis discípulos no viven pensando cómo van a reaccionar cuando venga la prueba. De eso no se trata. Mis discípulos no viven preocupados por cómo van a reaccionar por la prueba futura. Mis discípulos viven preocupados por cómo van a reaccionar y cómo van a responder a la verdad que conocen en el presente. Hermano, la pregunta no es qué vas a hacer cuando venga la prueba. La prueba va a llegar. Tú no puedes saber cuándo, ni cómo, ni dónde, ni a qué horas. Esa llamada de las 3 de la mañana, que es una mala noticia, no la puedes evitar, va a pasar. Ese hijo que cayó en la cárcel, muchas veces no lo puedes evitar, va a pasar y nadie lo puede evitar. Es una tormenta que va a llegar, accidentes, enfermedades, cosas inesperadas. Pero la pregunta aquí no es ¿qué vamos a hacer cuando llegue la prueba? La pregunta principal aquí es ¿qué estamos haciendo en el presente para cuidar nuestro corazón con la palabra de Dios? Porque si no estamos haciendo nada, cuando llegue la prueba te vas a derrumbar. Tenemos un ejemplo en Daniel. Es Daniel el que en Daniel capítulo 6, cuando fue lanzado al foso de los leones, ¿usted conoce esa historia?
Por causa de la fe, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Por causa de su fidelidad, Dios permitió que lo lanzaran al foso. Antes de entrar, Daniel estaba seguro que iba a morir. Por causa de la fe, entró confiadamente al foso. Lo interesante es que es Daniel en el que el capítulo 6 de Daniel es aventado al foso de los leones, y al mismo tiempo es Daniel en el que el capítulo 1, versículo 8, propuso en su corazón obedecer la palabra de Dios, no contaminándose con la comida del pecado. Para ser fiel en el pozo de los leones, tuvo que ser fiel en secreto con la palabra. Él no estaba pensando, ¿qué voy a hacer cuando me avienten al foso? Él estaba pensando, yo tengo que tener una convicción, creer, abrazar la palabra de Dios, y no importa dónde me lleves. Si en mi corazón he guardado tus dichos, no importa dónde yo esté, no pecaré contra ti. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un corazón vacío de la palabra va a ser un corazón derrumbado en tiempo de aflicción, sin importar quién sea. Puede ser el pastor. Si el único momento donde yo abro la palabra es cuando voy a predicar, estoy 100% seguro que cuando llegue la aflicción voy a caer. Por eso, hermano, no es qué vas a hacer mañana, qué estás haciendo hoy. No es qué voy a hacer cuando me lancen al foso de los leones. Es qué estoy haciendo hoy que tengo la palabra de Dios dentro de mí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer si el día de mañana alguien me está persiguiendo y me quieren cortar la cabeza por causa del evangelio? Hermano, no sé. Lo que sí sé es que el día de hoy tienes la responsabilidad de decidir, de proponerte en tu corazón, como decían de estos hombres, inquirir en la palabra, aprender la palabra para practicarla y para enseñarla. Un corazón repleto de la verdad es un corazón que va a sufrir, que va a llorar, que se va a debilitar, que se va a sentir frustrado muchas veces, pero no va a ser destruido. La diferencia entre Pedro y Judas: los dos fueron sacudidos, los dos fallaron, los dos pecaron. ¿Cuál fue la diferencia? Judas dijo: mi pecado es tan grande que tengo que derramar mi propia sangre para pagarlo. Que Pedro dijo: mi pecado es tan grande, pero la diferencia es que cometieron el mismo pecado. Judas derramó su propia sangre por su propio pecado. Pedro cometió ese pecado, pero confió en que Jesús derramó su sangre por el pecado que él había cometido en la cruz del Calvario. Esa es la diferencia. En mi corazón he guardado tus dichos. Bueno, ¿cuánto de lo que nosotros hablamos aquí lo guardamos en nuestro corazón? Lo que nos mantiene de pie, la diferencia entre nosotros y el necio, el incrédulo y el creyente, no es que uno por fuera se ve más sabio que el otro. Hay necios, hermano, que se ven sabios por fuera, que pareciera que son sabios, que parecieran, usted puede comparar cuántas veces nosotros no conocimos dos hijos, no estoy hablando de los suyos, hijos ajenos. Por fuera los dos se parecía que se portaban bien, pero uno de ellos en su corazón era necio y el otro no. Bueno, por fuera todos podemos parecer sabios, todos podemos parecer obedientes, todos podemos parecer santos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el momento de la tribulación, en el momento del sufrimiento y sobre todo en el día del juicio, el impío caerá porque se para delante del Dios Santo que lo destruirá. El creyente se mantendrá de pie, el creyente se mantiene de pie en medio de la tribulación porque Cristo se mantuvo de pie por nosotros en la cruz del Calvario bajo la ira de Dios. Y ahí descansamos. Me enfermo, pero Cristo ya sufrió por mis pecados bajo la ira de Dios. Dios el Padre ha castigado mi pecado en Dios el Hijo, y ese es mi descanso. Decía el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme,
sino en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Decía Pablo, yo no soy sabio conforme a la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría que yo necesito proviene de la cruz del Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Así que vuelvo y te pregunto, hermano, ¿qué vas a hacer con lo que estamos hablando? ¿Qué vas a hacer con estos sermones, el sermón del monte? ¿Es feo cuando alguien está dispuesto, o es feo cuando alguien no está dispuesto a escuchar la verdad? Pero ¿qué sabes que es mucho peor? Cuando alguien está dispuesto a escuchar la verdad para no creerla y para no obedecerla. Dice el apóstol, o dice Santiago en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oh, hermano, es muy triste cuando alguien cae en las garras de un falso maestro. Cuando los falsos maestros engañan a las ovejas de Cristo, es triste, es feo. ¿Sabes qué es aún peor, hermano? Cuando tú te engañas a ti mismo. Hay gente que podemos ser tan inmaduros que para nosotros no se necesita ni un falso maestro. Los falsos maestros podrían llegar a algunas iglesias y dicen, ¿y yo aquí qué hago si esta gente ya se engañó sola? O sea, ni siquiera esperaron a que yo llegara. Lo único peor que me engañe un falso maestro es que yo sea el propio falso maestro de mi propia perdición. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, que Dios nos guarde de decir, pastor, esa es la verdad, pero yo voy a vivir conforme a la mentira. Pastor, yo voy a defender la verdad, a mí tráigame con quien sea y yo voy a debatir. Yo, como dicen, hay tiro. Yo voy a debatir. No se trata de saber debatir con la verdad, se trata de saber practicar la verdad. No impresiona a alguien que debate con la verdad. No glorifica a Dios a alguien que usa la verdad para debatir, glorifica a Dios a alguien que conoce y practica la verdad. En esto nosotros podemos saber que estamos madurando. Así que, hermano, aquí hay dos caminos nuevamente. O estamos actuando con sabiduría, escuchando, amando y buscando practicar, o estamos nosotros simplemente aprendiendo a escuchar sin tener ningún tipo de deseo por obedecer. Y es el problema del segundo que edificó su casa sobre la arena. Pero cualquiera, dice Jesús, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Si nota, el problema de los insensatos no es que no les gusta escuchar la palabra de Dios. Hay algunos insensatos que no les gusta, les aburre, y son insensatos. Pero dice Jesús, hay un tipo de insensato que sí le gusta escuchar la palabra de Dios. Le parece interesante, es diligente para escuchar. Le gusta leerla, le gusta escucharla predicada, le gusta escuchar canciones, le gusta escuchar todo lo que tenga que ver con la verdad. Hermano, esto debería a nosotros hacernos evaluar cómo nosotros recibimos la palabra, porque el problema no es que hay personas que no les gusta escucharla. De hecho, el mismo Señor dice en Ezequiel 33:32, hay gente que cuando escucha la palabra de Dios siente que fue a un concierto. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando guitarra, que obviamente no me fue bien porque no he tocado la guitarra aquí nunca, pero yo estaba estudiando la guitarra y un día me mandaron a un concierto como un requisito de la clase del seminario. Era ir a un concierto de guitarristas y más o menos ver cómo tocaban ellos. Hermano, cuando yo vi a esos guitarristas, yo salí emocionado. Yo dije, yo un día voy a estar ahí sentado y la gente me va a escuchar y la gente va a aplaudir y la gente se va a emocionar de que toco la guitarra de manera excelente. Salí con una convicción que yo decía, ¿dónde está mi guitarra? Que hoy no duermo.
Me tardé 15 minutos a llegar a mi casa y dije, no, ya no tengo ganas. Es el problema de la emoción. La emoción me hace decir muchas cosas que no son verdad. La emoción me hace decir cosas que suenan bonitos sin convicción. Y lo que está diciendo Dios, hay necios, incrédulos, duros de corazón, que escuchan la palabra con mucha atención como si fuese un concierto. Dice Dios a Ezequiel en Ezequiel 33:32, cuando le dice que fuera a predicar a la nación, le dice, y he aquí que tú, Ezequiel, vas a predicar y eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Está diciendo Ezequiel, cuando tú vayas a predicar mi palabra, les va a gustar, te van a aplaudir. Y van a decir, ¿por qué no viene otra vez el próximo día? Porque vuelva a predicar. Y te van a prestar mucha atención y te van a aplaudir y te van a invitar a comer a su casa para que les hables más de la palabra de Dios. Va a parecer que están enamorados y que aman la verdad, pero va a producir en ellos lo mismo que un concierto. Cuando salen del concierto se va toda la convicción. Porque les gusta escuchar, pero no les gusta practicar. Y eso es lo que los hace necios. Tienen conocimiento en su mente que nunca han buscado que ese conocimiento baje a su corazón. Y eso es lo que los hace necios. Hermanos, esos cristianos, cuando caemos en ese cristianismo, no representamos una amenaza para nadie. ¿Sabe por qué? Porque solamente son palabras. Y el mundo no se asusta con las palabras. De hecho, hay muchas personas del mundo que se sienten muy cómodas pecando enfrente de un cristiano y con un cristiano, porque dicen, él habla mucho, pero realmente eso no le importa. Todos sabemos que eso no es posible lo que él dice. Todos sabemos que lo que él dice son ideas que suenan perfeccionistas, pero que en el mundo real no funcionan. Y lo que está diciendo Dios, esa es la característica del necio. Por eso, ¿te gusta escuchar o te gusta obedecer? Son dos cosas distintas. ¿Te gusta escuchar domingo a domingo? ¿O te gusta confesar? No que te guste que se te encuentres placer, pero ves la necesidad de confesar, de practicar, de abrazar la palabra de verdad, de creer el evangelio de salvación. El punto no es si la predicación que escuchas cada domingo te parece buena. El punto es si es bíblica, y si es bíblica, el punto es si es lo suficientemente bíblica como para practicarla. Porque Dios no es glorificado cuando escuchamos con atención para salir a vivir como si nunca hubiésemos escuchado nada. El problema del necio no es que no se emociona. Dios dice, Ezequiel, tú vas a predicar, y esa gente, ni uno se te va a dormir. Todos van a prestar atención. Todos les va a parecer un gran sermón el que tú predicaste. El problema es que estarán llenos de emoción, pero vacíos de convicción. Y yo no quiero pensar que ese es nuestro problema, hermanos. Que somos una iglesia con mucha emoción, que nos sentamos, leemos la Biblia y nos emocionamos cuando la leemos, que nos sentamos y escuchamos un sermón, y mientras estamos sentados estamos llenos de emociones, llenos, conmovidos por las verdades profundas, bonitas, por las verdades eternas que vemos en la palabra. No quiero pensar que nos sentamos emocionados, pero nos levantamos sin convicción para practicar lo que nos emocionó. Cuando eso sea nuestro caso, estamos actuando como fariseos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, estas palabras de Jesús deberían llevarnos a la oración todos los días. Señor, que no sea emoción, sino convicción, que no sea una emoción por la que yo hablo, sino una convicción por la que yo vivo y muero. Si eso no está pasando,
somos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Lo interesante de este pasaje es que si notamos, el problema del necio no es que no escucha. Volviendo a la ilustración que Jesús hace de las dos casas, la diferencia entre la casa que es edificada sobre la roca y la casa que es edificada sobre la arena no es que la casa del necio está más fea que la casa del sabio. Eso no dice la casa de... Cuando usted ve esto en páginas de internet, estos sermones, bueno, una casa vieja y fea, esa es la del necio, y una casa bonita y adornada, esa es la del sabio. Ese no es el punto. El punto no es que la casa del necio está fea por fuera, es todo lo contrario. Cuando Jesús describía a los fariseos en Mateo 23-27, los describió como tumbas que por fuera estaban hermosas, pero por dentro estaban cargando un cadáver. Así que podemos asumir que cuando Jesús habla de la casa del necio aquí, está hablando de una casa bonita. Seguramente eso no lo dice el texto, pero podemos asumirlo por como Jesús hablaba de los fariseos. Una casa que por fuera estaba muy adornada, le gusta escuchar la palabra de Dios, por tanto, como le gusta escuchar la palabra de Dios, ese es un sabio. Y Jesús dice, no. Sabe muchos versículos de la palabra de Dios, por lo tanto, como sabe muchos versículos, ese es un sabio. Y el Señor diría, no, predica muy bien la palabra de Dios, ese es un sabio. Jesús diría, no. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que el necio pasa mucho tiempo adornando la casa por fuera, pero nunca le pone atención al cimiento. Y yo no soy ingeniero. Wilmer es ingeniero, le puede preguntar. Si el cimiento no está bien, cualquier cosa lo tumba. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Cuando se adorna la casa por fuera, pero no se cuida el cimiento. Que cuando llega la tormenta, lo primero que sale volando en una casa, lo primero que es destruido cuando llega la tormenta son los adornos. Nadie en medio de la tormenta dice, gracias a Dios que puse el Santa Claus allá afuera. Nadie. Cuando nos cayeron aquí esas nevadas tan grandes que ya no podíamos salir a la calle, nadie decía, ay Señor, gracias que es Santa Claus y los renos están allá afuera, eso nos guardó. Gracias a Dios que esta casa no se le mete el agua, gracias a Dios que esta casa no se está cayendo, gracias a Dios que la calefacción funciona. En tiempos de crisis, lo primero que es destruido en una casa es los adornos. En tiempos de crisis, lo primero que se destruye del necio es la apariencia. Ahí toda la apariencia se va y sale quién es en realidad. El necio sale la necedad. El sabio sale el dolor, sufrimiento con sabiduría. El necio sale a la luz, que apenas llegó una tormenta salió corriendo porque no había profundidad. Por eso que cuando las personas renuncian de la iglesia, oye, es que hubo un problema en la iglesia, ya no vamos a ir a la iglesia. Y no me refiero que no van a la iglesia, sino que reniegan de la fe. Apóstoles, son apóstoles. Es que nunca estuvieron en la iglesia, hermanos. Si yo me bajo de este púlpito y bajarme de este púlpito, me voy de la iglesia y no asisto a ninguna otra iglesia, es que estuve detrás del púlpito, estuve en el púlpito, pero nunca conocí al Salvador verdadero. Por eso Jesús dice, el necio escucha, no practica, y la tormenta saca a la luz que era el necio. No practica, no le interesa. Por eso, hermano, la meta el día de hoy no es que tú y yo adornemos el exterior. Yo cuando estoy hablando aquí, yo no estoy solamente interesado en hablarte a ti acerca de tu conducta. Hermano, llegue temprano al trabajo porque si no va a dar mal testimonio. Hermano, no se robe nada del trabajo porque si no va... Sí, todo eso es importante. Pero tú puedes hacer todo eso y no ser cristiano. Tú puedes hacer todo eso y estar ofendiendo a Dios cuando lo haces para tu propia gloria, cuando lo haces para que no te corran del trabajo solamente. El punto no es que yo le hable a tu conducta, el punto es que la palabra le habla a tu corazón. No es solamente no hagas eso, sino mira lo que hay en tu corazón que te lleva a hacer eso y dale muerte. No se trata haz lo correcto, se trata desea dentro de lo profundo de tu corazón no ofender al Dios que te ha dado su ley.
las ofensas más horribles son las que son maquilladas. No engaño a mi esposa, pastor. ¿Por qué no? Porque me va a dejar. Entonces no la engañas para ti, porque no quieres sufrir tú. Es distinto a decir, no engaño a mi esposa, pastor, porque me la dio Dios y quiero honrarlo. No maltrato a mis hijos porque me los dio Dios y quiero honrar a Dios, educar a mis hijos. Voy a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Pues porque quiero que me vaya bien en la semana. Eso es como yo regalarte a ti un pollo, decirte que lo mates y luego que me lo des para que yo me lo coma. Diría, pastor, usted no me regaló un pollo a mí, usted se regaló un pollo a usted mismo. Exactamente, así es esa obediencia. Hago esto para que Dios me dé todo. El cristiano dice, hago esto porque Dios me ha dado todo. La obediencia verdadera es aquella que fluye de un corazón que conoce al Señor Jesucristo y que ama al Señor Jesucristo. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Tú quieres saber cómo es que tú puedes saber que andas bajo la voluntad de Dios el Padre? Porque tú conoces y amas a Dios el Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La misma lealtad que le debemos al Padre, la debemos al Hijo y al Espíritu Santo, porque ese es el Dios verdadero que nos ha salvado. Si no fluye de ahí, es desobediencia. Hermano, ante los ojos de Dios, lo he dicho pero lo vuelvo a decir, lo más trágico no es cuando el pueblo se niega a escuchar la palabra. Ante los ojos de Dios, lo más trágico es cuando el pueblo está dispuesto a escuchar la palabra, pero no tiene ningún tipo de interés de obedecer o en creer y obedecer la palabra. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los israelitas, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Oyeron, pero no creyeron. Por eso si tú estás aquí y domingo a domingo escuchas la palabra, domingo a domingo escuchas que Dios el Hijo murió bajo la ira del Padre, domingo a domingo escuchas que el Hijo murió en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo, domingo a domingo escuchas que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si escuchas eso y no crees en Jesús, tú eres un necio. Y como necio serás juzgado, y como necio serás castigado. Pastor, pero es que a mí me parece muy interesante la Biblia. Eso no quiere decir nada. A las personas que escucharon el Sermón del Monte les pareció muy interesante la predicación de Jesús. Nota cómo reaccionaron en los versículos 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraron. Alguien diría, wow, qué sermón tan profundo, qué sermón tan lleno de autoridad. Y nota cómo es el engaño. Entendieron algo, que Jesús tiene autoridad. Eso lo entendieron. ¿Sabes cuál fue el problema? Que no dijeron, vamos a creer en él por su autoridad. Le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Ezequiel. Escucharon su voz y dijeron, wow, tremendo predicador. Escucharon las ilustraciones de Jesús y dijeron, wow, qué creatividad. Escucharon a Jesús interpretar el Antiguo Testamento y dijeron, wow, eso nunca lo habíamos entendido, la cabeza nos está explotando de la emoción. Pero la peor rebeldía es entender quién es Jesús y decir, yo sé quién eres, yo sé la autoridad que tienes, yo sé que existes, yo sé que eres real, yo sé que tú salvas, pero no voy a creer en ti. Por cuanto escucharon y no creyeron, tienen mayor condenación. Por eso, si tú no has creído, mi pregunta no es si te pareció interesante este sermón. Mi pregunta no es si crees que Jesús realmente tiene autoridad. Si tú has creído, mi pregunta no es, ¿tienes Jesús autoridad? La respuesta es sí. Mi pregunta es, ¿te estás sometiendo a su autoridad? Y esa es la conversación que yo quiero tener.
Pero si tú no has creído, mi pregunta no es si esto es interesante, es si esto es algo que tú vas a creer para salvación o vas a rechazar para una mayor condenación. Después de hoy, te espera una condenación peor que la de ayer, porque has escuchado más verdad que ayer no tenías. Después de hoy, te espera una condenación más grande, más dura, eterna, que nunca se terminará, más grande que la de ayer. Y después de mañana, si Dios te da otro día y no crees, te espera una condenación peor. ¿Vas a creer en Cristo como el que te libra? ¿O solo te vas a admirar de Él? Jesús no murió en la cruz para que termines. Jesús murió en la cruz para que creas y encuentres salvación. Dice Jesús mismo en Juan 12, 32 y 33. Ahora es el juicio de este mundo, lo dijo antes de ir a la cruz. Ahora el príncipe, Satanás, de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado en la cruz, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por eso, si no has venido, ven a Él hoy y cree que Él es el Hijo de Dios, que murió bajo la ira de Dios el Padre y que te puede salvar para su gloria. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, porque tú lo has exaltado sobre todo nombre y Él juzgará a vivos y muertos. Él destruirá a sus enemigos. Eternamente la ira del Cordero caerá sobre ellos. Pero Él también, Señor, exaltará a su iglesia. Te pido por los que están aquí que aún no te conocen, que crean en tu Hijo como su Salvador y creyendo tengan vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén.